Hola Daniel, ¿me escuchás? Hola Daniel, no se te escucha nada. No, la cámara la tienes prendida. No tengo la cámara prendida. Buenas tardes, ¿se me escucha ahora? Ahora se te escucha perfecto, Daniel. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, buenas Por favor. tardes a todos. Me quedo como moderador. Sí, ya te paso como moderador, Daniel. Un abrazo. Gracias, muy amable, hasta luego. No, de nada, hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos, muchachos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Quiero empezar por el desconcierto de la semana pasada. Y si nuestra compañera del caso del cajero está, porque lo comenté con mis compañeros y no supieron identificar a cuál se referían. No sabemos si se trata de un caso que está incorporado en el campus o si fue algún comentario que hizo algún profesor en alguna oportunidad en alguna de las clases. Si está la compañera y nos puede identificar la ubicación o el caso, bien, y si no, seguimos adelante. Bueno, muy bien. Lamento porque me quedé con la espina. No importa, ya va a haber otras oportunidades en otros encuentros y podemos volver atrás. Así que les comento que estuve revisando el campus, la unidad 7 aborda el concepto, los elementos y elementos de la materia acción que nosotros ya vimos la semana pasada con el recorrido, el sobrevuelo que hicimos con las distintas escuelas, pero muchas de las cosas se dijeron ahí. O sea, se hizo referencia al derecho penal de acto y al derecho penal de autor, definimos el concepto de acción según la escuela causal y según la escuela final. Dejé para a quien le correspondiera los funcionalismos, pero si no fuese así, hay material relacionado a la unidad siguiente, con clases del doctor Caparelli, del doctor Bombini, del doctor Tapia, que tratan de tipicidad, y son clases bastante extensas, son realmente presentaciones muy minuciosas acerca de la imputación que obviamente contiene, por su naturaleza, implícitamente los diversos conceptos de acción del funcionalismo. Pero si esto no fuese suficiente, también hay hay 3 clases de acción de la doctora Aguad en la unidad 7, y para cerrar, el concepto de conducta como carácter general del delito del propio Zaffaroni en una conferencia que no dura más de 30 minutos y que también trata todas las cuestiones que aparecen en
en el programa de estudio en la unidad 7. Bueno, no obstante, en el cronograma aparece hoy las fuentes constitucionales o las fuentes normativas del concepto de acción, que reitero, aludimos la semana pasada, y cuando hicimos referencia al artículo 18 de la Constitución, al hecho del proceso, y cuando complementariamente recurrimos al principio de reserva del artículo 19, en tanto por oposición, las únicas acciones que interesan son aquellas que son públicas o tienen trascendencia a terceros. Implícitamente también se encuentra contenido ahí el principio de lesividad, que marca la necesidad de que exista un conflicto para que haya una intervención estatal. Bien, entonces tenemos las fuentes normativas. Quiero aclarar que también hacen referencia a la acción y a la omisión los tratados internacionales de derechos humanos que refieren justamente qué comportamientos pueden ser delitos. Siempre se trata de acciones u omisiones. Así que en definitiva tenemos, estas son las fuentes normativas. Si se trata de una fuente legal que podríamos recurrir al Código Penal, es indudable que el concepto de acción finca también en lo que sería la base normativa del dolo, cuando en el artículo 42 se alude a quien con el fin de cometer un delito. Esta es la base normativa de la tentativa, ahí está definida la tentativa, pero está claro que únicamente se admite tentativa para delitos dolosos, obviamente, no hay tentativa de delito imprudente. Pero tratándose la definición de tentativa, el que con el fin de cometer un delito, está claro que también nuestro Código Penal, aún anterior a la discusión respecto de los distintos conceptos de acción y al fin de cuentas la unánime aceptación hoy de que todo comportamiento tiene que ser final, el que con el fin de cometer un delito está claramente identificada la finalidad de la voluntad, o sea, la voluntad finalmente dirigida a la comisión de un delito determinado. Con ello también tenemos una base tanto del concepto de dolo como también la explicación de por qué en nuestro sistema normativo las acciones son finales. Más allá de la discusión dogmática acerca de si el concepto de acción tiene que ser pretípico o tiene que ser un concepto típico definido conforme los tipos penales. Es decir, al margen de ese detalle está claro que desde el punto de vista óntico, ninguna acción que pretenda ser definida como tal carece de representación. Así que entonces es un dato de la realidad el que lleva a construir un concepto de acción pretípico por su naturaleza óntica, pero además por las funciones que desde por lo menos desde la perspectiva de nuestra literatura, la literatura jurídica que hemos optado como material de estudio, cumple la función que cumple. Es decir, desde un punto de vista político es un concepto limitador y reductor. Sobre esta cuestión, quiero recomendarles la guía de estudio de la unidad 7, que dice tarea integrativa, en la que aparecen lo que van a ser seguramente las preguntas de examen o las preguntas que se puedan tomar en un coloquio. Fíjense que en la unidad 7 el primer trabajo que hay es una guía de estudio en la que se pregunta: función política del concepto de acción. Funciones delimitadora, vinculante y negativa. Luego, un concepto de acción para el causalismo y el finalismo. En la pregunta o en la actividad número 3 pide que se identifiquen las fuentes legales y constitucionales del concepto de acción. La
actividad número 5 es acción final. Dificultades sistemáticas en torno a la tipicidad imprudente y omisiva. ¿Por qué la acción final tiene dificultades para abarcar la tipicidad imprudente y la tipicidad omisiva? Nosotros ya hemos visto que hay 4 modalidades típicas. Hemos hablado de la acción o comisión dolosa y la acción imprudente, y hemos hablado de la omisión dolosa y la omisión imprudente. Estas son las 4 modalidades típicas. Bien, ¿por qué el finalismo tiene dificultades? Porque desde el punto de vista de la finalidad, en la tipicidad imprudente, la finalidad de la conducta no está orientada al resultado, de modo que no podía estar abarcada por la conducta final. En cuanto a la actividad omisiva, porque quien no realiza comportamiento alguno, no tiene la dificultad de que con su no hacer no es primero desde el punto de vista causal, no puede colocar una causa. Y desde el punto de vista de la omisión, no puede haber referencias a la omisión que no tengan vinculación directa con un hacer esperado, es decir, con una referencia a la antijuridicidad. Esto que estoy diciendo, y que hoy puede parecerles muy intrincado o difícil de internalizar, léanlo con detalle en el manual porque está sumamente claro, pero eso en la medida en que tengan internalizados el resto de los conceptos. Bien, luego tenemos el concepto social de acción en la actividad integrativa, que alude fundamentalmente a los conceptos que no están derivados no toman como referencia el dato de la finalidad de la conducta, sino se traducen en particular en la trascendencia o en el sentido social del comportamiento. Zaffaroni también las aborda y cuestiona y critica con detalle. Y luego tenemos otras definiciones que no están aquí en la actividad integrativa, pero bueno, que van de la mano de los conceptos sociales y que son los conceptos negativos de acción a los que hice referencia la semana pasada, especialmente en cuanto al concepto de acción que propone Jacobs de la no evitación de un hacer evitable. Bien, esto ligado a los conceptos negativos de acción. Luego, las causales de exclusión de la acción, la fuerza física irresistible, y un interrogante vinculado a la capacidad de acción de las personas jurídicas. Sobre la capacidad de acción, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay suficiente material que presentó el titular de la cátedra en el campus, así que allí me remito. Y lo que sí les puedo decir que desde la perspectiva del funcionalismo de Zaffaroni, la posibilidad de que una persona jurídica lleve a cabo una conducta es inadmisible. No, esto es porque el derecho penal de acto se ha construido sobre la base de la persona humana, y la pretensión de extender la potestad punitiva a las personas jurídicas es realmente, francamente, incompatible con un derecho penal de acto de una persona física, porque la construcción de la voluntad final de una empresa habría que construirla a partir de las decisiones de sus representantes, depende, por supuesto, de cómo esté constituida esa persona jurídica y qué tipo de sociedad sea, pero habría que ver
hasta qué punto esa persona jurídica tiene una voz, en qué estado, en qué situación se tiene que encontrar para ver si hay alguna causa de justificación o no, y luego tenemos también el problema de la culpabilidad. Desde el momento en que nosotros tenemos construida una fórmula de culpabilidad que es claramente antropocéntrica, y es difícil poder plantearse la capacidad de culpabilidad de una empresa. Sin embargo, existen numerosos esfuerzos e incluso se ha ensayado una teoría, se han ensayado varias, pero digo, en el derecho, en la dogmática nacional, el profesor David Baygun ha presentado una tesis muy, muy detallada de cómo construir la voluntad de la sociedad y cómo determinar la capacidad de culpabilidad. Luego es obvio que una persona jurídica no va a tener pena de privativa de libertad, y las posibles sanciones estarían relacionadas con la clausura o la cancelación de la actividad, multas reparatorias, multas indemnizatorias. En materia de reparación de daños, entiendo que obviamente cualquier actividad nociva de una empresa tendría que tratar de sanearse, repararse y volver las cosas al estado anterior. Pero en el campo punitivo, las sanciones, ustedes vieron que funcionan de otra, o sea, el modo de reparación de los conflictos en el ámbito privado es distinto. Entonces, aquí tenemos varias cuestiones que tienen que ver con la capacidad de acción, la capacidad de culpabilidad, la determinación de las penas, y no solo eso, sino también la trascendencia de las penalidades, porque la voz de una empresa puede representar la voluntad del directorio, pero las consecuencias jurídicas de una cancelación o de una clausura pueden trascender a terceros, que son los empleados o integrantes de una empresa, que pueden llegar incluso con la cancelación de la actividad, de la autorización para la actividad, perder sus puestos de trabajo. Con lo que es muy complicado poder ensayar una ampliación sencilla y trasladar los parámetros del sistema penal con base en la persona humana a una persona jurídica. Esto no significa que no se puedan adoptar medidas de carácter administrativo, es decir, los mismos mecanismos que ustedes ya deben haber estudiado, que tienen más que ver con el campo administrativo, es decir, la coacción directa administrativa, que lo que hace es impedir la continuación de un curso causal lesivo, interrumpir la dañosidad de una determinada actividad, pero propia de la esfera administrativa. Entonces ahí podemos perfectamente hacer aplicación de los mismos principios procesales, pero dentro de una realidad, de una onticidad mucho más adecuada a nuestra realidad. Pero bueno, de todas maneras los invito a que lean el producto del esfuerzo intelectual del titular, que durante muchos años ha trabajado en la materia, ha escrito un libro y varios artículos relacionados con el tema, además de que ha trabajado en la justicia federal mucho tiempo y tiene conocimiento de jurisprudencia específica que trasciende a la provincia de Buenos Aires, que es el lenguaje cotidiano de los operadores locales. Bueno, vamos a los supuestos de acción. ¿Alguien tiene preguntas? Porque esto, más que un monólogo, debiera ser, como siempre digo, una invitación al intercambio de consultas. No, Profe, Adelante. Adelante. profesor, le quería consultar, entré tarde porque tenía otra cosa y le quería consultar qué unidad sería. Unidad 7, Ah, ok, gracias. el concepto de acción. Bien. Bueno.
la naturaleza nos ofrece algunas situaciones, algunos hechos luctuosos en los que se producen resultados lesivos, pero en los que no hay intervención humana. Estos hechos de la naturaleza son irrelevantes desde el punto de vista de su significado jurídico. No se puede iniciar un juicio porque un árbol se cayó por el viento y lesionó o mató a alguien, o porque un rayo atravesó a una persona en el campo. En fin, los hechos de la naturaleza no tienen significación jurídica. Y existen comportamientos o hechos en los que un hombre se ve involucrado. Un hombre, cuando digo un hombre, me refiero a una persona, en los que tampoco pueden tener significado jurídico en la medida en que no hay un comportamiento. Cuando nosotros hablamos de comportamiento humano con relevancia, siempre vamos a estar haciendo referencia a una conducta voluntaria con representación de su finalidad. Hay situaciones en las que, si bien hay movimientos o hay despliegue de masa corporal, no hay comportamiento humano final. Y si no hay finalidad, no hay voluntad, y si no hay voluntad, no tenemos una acción susceptible de ser valorada. Los supuestos de ausencia de acción los anticipamos la semana pasada, son el estado de inconsciencia absoluto, la fuerza física irresistible y los actos reflejos. La fuerza física irresistible es cualquier fuerza que impida a una persona moverse a voluntad. Reduce el cuerpo a una condición mecánica. Quien obra violentado por una fuerza física irresistible, también definida como vis física absoluta, no decide su actuación por medio de su voluntad. Si es violentado por una persona, no es más que un instrumento de la voluntad de ésta. El que es arrojado a una pileta y cae sobre uno de los bañistas que están ahí y lo lastima, no realiza una conducta. En todo caso, es el instrumento de quien obra como autor mediato. Y esto lo vamos a ver en el capítulo de la autoría. La fuerza física excluye entonces la acción porque supone ausencia de voluntad. La fuerza física hay que distinguirla de la vis moral o violencia moral, la coacción de la que hablamos la semana pasada también, que no incide sobre el cuerpo de modo mecánico, sino sobre la mente del sujeto coaccionado, mediante una amenaza que le impide comportarse a su voluntad. Pero no es una cuestión de acción, de ausencia de acción, sino que es una cuestión de culpabilidad, porque la autodeterminación, la capacidad de administrar libremente la voluntad, se ve sumamente reducida en un supuesto de coacción. ¿Se entiende? Bien. Entonces, para que no exista acción se debe suprimir, la fuerza debe suprimir totalmente la voluntariedad. Esto se encuentra regulado en el artículo 34, inciso 2 del Código Penal. En cuanto al origen, puede ser interno o externo, aun cuando no haya absoluta unanimidad en la cuestión. La mayoría entiende que la fuerza física puede ser externa, es decir, cuando proviene de una fuerza exterior, pero también puede ser interna en la medida en que
alguna circunstancia paralice o inhiba la capacidad de actuar del sujeto. También puede ser que la persona obre sin comportamiento en un estado de hipnosis o de psicosis. Bien. Es decir, entonces puede provenir tanto de la naturaleza como de un tercero y puede provenir tanto de un factor externo como de un factor interno, la fuerza física irresistible. La fuerza física irresistible interna, un ejemplo es justamente la tercera causa de exclusión de la acción, que es el acto reflejo, porque el acto reflejo no tiene capacidad no hay una inervación muscular voluntaria, se trata de un estímulo que no responde a una actividad de la conciencia, sino que simplemente opera de modo subcortical. No me sale el término médico, perdón. Acá está, perdón. Por vía subcortical. La medicina no es lo mío, a pesar de que en algún momento de mi vida fui visitador médico. Pero eso ya pasaron casi 40 años. No, un poquito menos, che, un poquito menos. 35. Sí, 35. Bien. Bueno, consecuencia. La fuerza física irresistible. Los movimientos o actos reflejos son causas de exclusión de la acción. Con relación a los estados de inconsciencia, tenemos que apelar a la fórmula del artículo 34. En el artículo 34, y esto necesariamente siempre se liga con la capacidad psíquica de culpabilidad del sujeto, que está en el artículo 34. En cada nivel estratificado de la teoría del delito se requiere una capacidad psíquica de acción, una capacidad psíquica vinculada a la tipicidad, en tanto y en cuanto el tipo sea doloso, una capacidad subjetiva en la tipicidad vinculada a la previsibilidad en materia de tipicidad imprudente, en materia de tipicidad omisiva, una capacidad de acción vinculada a la posibilidad de interferir en el curso causal mediante un comportamiento activo, pero a la vez también una capacidad de poder comprender la causalidad de la interferencia. Y allá, al nivel de la antijuridicidad, existe mayoritario acuerdo en que también se requiere un aspecto subjetivo vinculado al conocimiento de las situaciones de justificación, y ya en el campo de la culpabilidad, por supuesto, la capacidad psíquica de culpabilidad propiamente dicha, es decir, la imputabilidad, la capacidad de culpabilidad. En todas las categorías hay un requerimiento subjetivo. Cuando esa capacidad está ausente, entonces no tendremos, cuando no hay capacidad de acción, tendremos ausencia de acción. Cuando hay incapacidad psíquica de culpabilidad, estaremos al final de la teoría del delito en el ámbito, en el campo de la culpabilidad, verificando la incapacidad de culpabilidad o la inimputabilidad. Bien, esto yo lo dije la semana pasada y lo repito porque es importante entender que
todo sujeto, para ser considerado persona, tiene que serle reconocida la capacidad de decidir, es decir, la libertad y la capacidad de autodeterminarse. Y esto únicamente opera en función de una capacidad personal de comprender el mundo, de ubicarse en tiempo y espacio, la capacidad de discernimiento, la función de la mente humana, la conciencia. El concepto de conciencia es fundamental, o sea, que la conciencia funcione y discrimine lo que está bien y lo que está mal, tiempo, espacio, es fundamental para poder encontrarnos frente a un sujeto capaz de actuar y capaz de ser responsable de las consecuencias de sus propios actos. Entonces, en nuestro artículo 34 tenemos supuestos en los que esa conciencia puede estar afectada. El artículo 34 alude a la insuficiencia o alteración morbosa de las funciones de la conciencia. Una alteración, la insuficiencia sería la capacidad disminuida cognitiva del sujeto, y la alteración es ya un estado patológico que altera el funcionamiento correcto de la conciencia. Estas dos situaciones, tanto insuficiencia como alteración morbosa de la capacidad de comprender, tiene que tener como resultado la incapacidad de comprender la criminalidad del acto o la incapacidad para dirigir y adecuar las acciones a ese fin. Si no hay eso, no hay culpabilidad. Ahora, el artículo 34 también alude a los estados de inconsciencia, es decir, los supuestos donde no hay función sintetizadora de la conciencia, hay ausencia de conciencia, con lo que no tenemos capacidad de acción, porque sin conciencia no hay capacidad para representarse finalmente absolutamente nada. Y nosotros ya sabemos que no hay concepto de acción que no esté guiado por una voluntad finalmente dirigida. Entonces, en cualquier caso en que una persona esté privada de conciencia, sea porque está en coma, en un sueño profundo, en una crisis epiléptica o en un estado de vegetativo, no habrá acción alguna en el sentido jurídico penal. Bien, veamos una distinción. Sí. Sí, acá entraría también lo de la emoción violenta. La emoción violenta es un estado del ánimo, que no impide comprender la criminalidad del acto ni dirigir las acciones. En todo caso, es una aminorante porque el estado de ánimo, es decir, la perturbación de la conciencia, lo que vos decís es correcto, vamos a partir de la base de que es correcto. La perturbación de la conciencia que provoca el estado de emoción violenta hace que la culpabilidad sea menor y por eso está consagrado como atenuante. Así que es correcto lo que vos decís, Adriana, ¿verdad? Sí, pero acá no habría, o sea, habría acción igual. Hay Sí, acción. No, es que cuando hay alteración de las funciones de la conciencia, sea por una insuficiencia o por una perturbación, como dijimos, pero hay conciencia, lo que hay en todo caso es una culpabilidad disminuida. Pero hay acción, hubo dolo, pasamos la etapa de la antijuridicidad y estamos analizando la culpabilidad. Cuando, como dije la semana pasada, cuando nosotros estamos analizando la culpabilidad, ya no nos preguntamos si hay una acción, ya no nos preguntamos si la tipicidad es dolosa o imprudente o si hubo una causa de justificación.
Ahora estamos analizando la capacidad psíquica del sujeto que obró con dolo o que obró con imprudencia, pero ya tenemos una tipicidad completa. Nos queda el análisis individual de esa culpabilidad, si le puede ser imputable esa obra o no, en función de su capacidad personal. Entonces, el estado de inconsciencia es muy anterior a la culpabilidad, porque ya supone la ausencia de acción, pero está en el mismo artículo 34, inciso primero del Código Penal. El que por ignorancia, error de hecho no imputable, perturbación o alteración de la conciencia o estado de inconsciencia, no comprendiera la criminalidad del acto o pudiera dirigir las acciones. Es decir, la consecuencia de la alteración de la conciencia, la perturbación, la alteración morbosa de la conciencia o la perturbación de la misma, tiene que ser causa de no comprensión de la criminalidad o de incapacidad para dirigir las acciones. Y eso será en el ámbito de la culpabilidad. Pero si se trata de un supuesto de ausencia del funcionamiento de la conciencia por estado de inconsciencia absoluto, entonces estamos ante un supuesto de lo que Zaffaroni llama involuntabilidad. Y no analizamos eso, ya no lo analizamos más, no seguimos el análisis. Esto desde el punto de vista del significado jurídico penal. Si nos encontramos con una persona que carece de representaciones mentales por un delirio, entonces, y fruto de ese hecho en el sentido amplio, pero no comportamiento humano, ese hecho del sujeto incapaz de culpabilidad que tiene trascendencia a terceros y que desde el punto de vista objetivo encaja en un tipo penal, faltando uno de los elementos del delito, bueno, pero se abrirá un campo, un área específica del derecho que tenga que ver con la salud mental y que intervenga sobre ese individuo para evitar riesgos para sí o para terceros, pero dentro del marco de la ley de salud mental, que requiere un abordaje distinto, no punitivo, sino, no quiero decir también tutelar, porque está muy cuestionado cuál es el enfoque que se le debe dar justamente al paciente de un tratamiento que sufre la injerencia del Estado e incluso muchas veces la privación de libertad por haber realizado un comportamiento que no es delito. Pero esto dentro de otra, por supuesto, dentro del campo del derecho psiquiátrico, del derecho privado, la ley de salud mental y los tribunales de familia, los juzgados de familia que intervengan. Bueno, habrán visto que hoy breve, porque el tema así lo pedía, pero bueno, quedo a disposición de ustedes si tienen alguna pregunta y si no, hoy cerramos tempranito. Profesor, ¿le puedo hacer una sola pregunta? Con todo gusto, Andrea. En el caso de la persona que se encuentre, un ejemplo, por ejemplo, de cuando la fuerza irresistible, por ejemplo. Fuerza Puede ser que yo esté, por ejemplo, no sé, en un lugar y alguien me empuje y rompa un vidrio y a consecuencia de eso se corta a alguien. ¿Puede llegar a ser así? ¿Algún ejemplo o no? No, es que el ejemplo es exacto. El que acabas de dar es exacto. Y es más, te diría que no hace falta que el vidrio lastime a alguien. Vamos a suponer que estamos en una reunión privada, varias personas en un living donde hay, o en una sala de arte, donde hay un jarrón que vale 2.500 euros. Y porque vos me empujaste, yo rompí, provoqué el delito, o sea, es el delito de daño. Está bien, no habrá daño imprudente, con lo que vamos a tener que evitar el
el jarrón y poner a alguien para lastimar. Pero lo que vos dijiste es perfecto, es así, es cuando el cuerpo opera simplemente como una masa mecánica, con un objeto, como una cosa. No actúa por voluntad, es desplazado por la fuerza. Así que lo que dijiste vos está bien, porque además vos, lo que yo dije, o sea, habría un delito de daño en la medida en que quien desplegó la fuerza haya tenido la voluntad de que en mi caída o en la caída del instrumento ese jarrón se rompiera. Porque, insisto, al no haber tipicidad imprudente en grado de tentativa, lo único, ni tampoco delito de daño culposo, es únicamente doloso, únicamente la solución sería, o sea, el único caso admisible en el supuesto que vos narraste es que se produzca una lesión o la muerte de alguien. Pero bueno, también puede ser que empuje a alguien, este otro empuje a otro, caiga en la boca del subterráneo y pase el subte y lo pise. Y ahí tendríamos también una tipicidad imprudente con la injerencia del instrumento persona. ¿Está bien, Andrea? Sí, profesor. Son casos medio difíciles de resolver estos, ¿no? O con el tema de, se puede resolver con cámara o testigos, por ejemplo, o no sé. Bueno, siempre decimos que los casos de derecho penal parten de la convicción absoluta de que lo que se narra como caso está probado. El problema de la prueba es una cuestión distinta al planteo abstracto o ideal de un caso. Los casos hipotéticos deben respetarse como casos hipotéticos. Probar un hecho no tiene que ser tan difícil como el que te digo. Probar un hecho ya es difícil. Probar un hecho sencillo ya desde el punto de vista procesal penal es difícil. Así que imagínate, y probar aspectos internos de la mente humana es muy difícil. El tema de la presunción de dolo, también creo que hemos dicho algo de esto. ¿Cómo construir el aspecto subjetivo de un comportamiento? Es muy difícil. Miren, yo pongo este ejemplo. Supongan que en el circo hay un malabarista, hay un especialista que tira cuchillos y hace más de 10 años que con la misma colaboradora, que ya se ha convertido en su esposa, le tira los cuchillos y la dibuja de modo perfecto sin tocarle un pelo. Eso sería un atenuante, doctor. ¿Eh? ¿Cómo? En ese caso sería un atenuante si le tira el cuchillo y se lo clava en cosa. No, pero bueno, pero vamos a suponer esto. Durante 10 años tira los cuchillos con una perfección que la dibuja en el tablero. Pero este aquí que un día se entera que la esposa lo engaña con el payaso. Y el día que llevan adelante ese número extraordinario, falla. Y de los 15 puñales que tira, uno le erra y la mata. ¿Cómo construimos el dolo de homicidio de ese gran artista? Es muy difícil. Va a ser muy difícil. Que no sea, no sé, no hay, no, si el payaso guarda silencio y nunca cuenta el móvil que podría haber tenido el malabarista, va a ser muy difícil llegar. Pero bueno, sin llegar a ese supuesto tan extravagante de dificultad probatoria, muchas veces, ya la semana pasada también hemos hablado de esto, muchas veces se plantean los casos en los que, a ver, imaginen ustedes, el artículo 104 tiene el abuso de armas. El abuso de armas significa que alguien dispara contra otro sin herirlo. Pero nosotros también tenemos lesiones, y tenemos lesiones leves.
y tenemos lesiones graves, y tenemos lesiones gravísimas, y tenemos homicidio y homicidio en grado de tentativa. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar con exactitud si alguien incurrió en el delito del 104, si alguien incurrió en el delito del 79 en grado de tentativa, o solamente su voluntad estaba dirigida a provocar una lesión leve, y no provocó una lesión leve, sino que provocó un homicidio? Pero el homicidio no era lo que buscaba una lesión en una pierna. No hay reglas que no sean la experiencia, la lógica, el sentido común. Eso está en el Código Procesal Penal. Artículos nuestro, Provincia de Buenos Aires, artículos 209, 210, la íntima convicción del juez sobre la base de evidencia objetiva. La semana pasada decíamos, yo voy a acreditar el dolo de un homicidio siempre y cuando tenga un disparo a cercana distancia, en un lugar, en una ubicación que con altísima probabilidad va a provocar la muerte, o tengo reiteración de disparos, o tengo una habilidad específica en el autor, que sé que a determinada distancia con un arma va a tener la capacidad de poder darle al lugar en donde quiera. Entonces yo puedo construir eso. También puedo, en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, puedo probar el dolo, en la medida en que, ¿qué? Que encontré material de corte, papel glacé o bolsitas de nylon recortadas, tengo fraccionado el material en 257 envoltorios de 0,21 gramos cada uno, y bueno, entonces yo puedo razonablemente presumir que esa tenencia no es para consumo personal, es para poner en circulación en la... bueno, entonces, ¿cómo hace un historiador para probar un hecho? Bueno, el historiador lo hace con sus fuentes de conocimiento. El fiscal y un juez tiene que construir una historia sobre la base de los mismos elementos que un historiador, pero con un límite que es respetar los principios del proceso y las garantías constitucionales. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con que algo ocurrió y sabemos que ocurrió, pero no puede ser probado porque la prueba ha sido invalidada. Eso afecta a veces un poco el sentido común de la sociedad, pero refuerza el sentido ético de las instituciones. Porque yo puedo conocer el lugar del arma homicida, pero si lo obtuve con un tormento, con una tortura, entonces esa prueba no va a ser válida. Y voy a encontrarme con dos defraudaciones de expectativa. Una con la capacidad de resolver el caso, y la otra con la defraudación de expectativas de un Estado que tiene que actuar con ética y no lo ha hecho. Así que pierdo es una derrota al cuadrado. Bien. Pero en ese caso, si el arma tiene todas las huellas del imputado, tiene, no sé, todo, o sea, es imposible que no se... No, el arma no existe más. El arma, como elemento de convicción, si fue obtenida con un tormento, con una tortura, desaparece, se suprime mentalmente del análisis, y ya no hay posibilidad de hacer un cotejo con el arma, a ver si el mismo proyectil le pertenecía y si fue disparado por esa arma, etcétera, etcétera. Las nulidades procesales son una gravísima sanción por un procedimiento que afecta un principio superior, que es el derecho a un debido proceso. Así que, bueno, sí, es un allanamiento sin orden judicial, con nocturnidad, sin comunicación a un fiscal, alegando una presunta situación de urgencia que después se prueba como inexistente, hace caer un procedimiento y deja impune un hecho. Así que sí, hay que ser cuidadoso. Bueno, decía, los historiadores no tienen estos límites. Los historiadores pueden apelar a cualquier fuente histórica. El jurista tiene que apelar a las fuentes legales de conocimiento.
una testimonial que se reciba en debida forma, una testimonial que no sea aportada por un pariente que tiene la prohibición estricta de declarar en contra de ese familiar. En fin, bien. ¿Qué más? ¿Nadie más? Bueno, les recomiendo el cuento de Borges, El Encuentro, que está como trabajo práctico también, que es un supuesto literario de ausencia de acción, narrado por la pluma exquisita de nuestro más grande y extraordinario escritor, no solo nuestro, sino que el Maradona y el Messi juntos de la literatura universal. El Encuentro se llama y cuenta un relato en el que dos cuchillos se cruzan, se encuentran en un duelo, a pesar de que no hay voluntad de los intervinientes en tenerlos en la mano. Bueno, si no hay nada más, entonces que tengan buenas noches, nos vemos el miércoles que viene. Yo he quedado fijo acá. Muchas gracias. Bueno. Luego, buenas noches.